Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a una nueva cápsula de análisis por acá. Esta cápsula de análisis, al igual que la anterior, es una cápsula que viene en clave económica. La anterior la dedicamos al tema de la virtual dolarización de la economía venezolana y esta la vamos a dedicar a el sistema de crédito de los bancos y específicamente a un producto tradicional de la banca que son las tarjetas de crédito. De manera que esta se titula ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito en Venezuela? Bueno, muy bien, las tarjetas de crédito en algún momento de nuestra existencia contemporánea se convirtieron en un instrumento de resguardo, de supervivencia más bien de la población venezolana. En tiempos de hiperinflación, lo normal era endeudarse, lo normal era con unas tasas de crédito tan favorables, con unos cobros de los intereses de las tarjetas de crédito tan despreciables frente a lo que representaba la marcha incesante de la hiperinflación, lo natural era que la gente utilizase las tarjetas de crédito para consumir bienes y servicios. La gente se anclaba o se amarraba a sus tarjetas de crédito, las montaba al tope de los límites que éstas poseían y de alguna manera así se las iba apañando en la crisis. Era natural ver a gente vinculada al área económica, al área financiera, que hacía la recomendación frecuente a el común de los ciudadanos a que utilizasen sus tarjetas de crédito para comprar lo que necesitasen e incluso a veces hasta lo que no necesitaran. Era normal que nosotros viésemos gente recomendando abastézcanse de tal o cual producto utilizando la tarjeta de crédito porque el crédito en Venezuela es muy barato. Las tarjetas de crédito eran en Venezuela así un mecanismo de supervivencia. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre que las tarjetas de crédito de hecho han desaparecido de la cartera de productos que ofrecen muchos bancos. Hay bancos de la banca privada que sencilla y llanamente le han notificado a sus clientes que ni siquiera van a poder seguir utilizando su tarjeta de crédito, que esas tarjetas de crédito van a ser retiradas o que eventualmente quedan sin efecto y no pueden ser utilizadas en ningún comercio, en ningún portal electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos tarjetas de crédito que aún siguen en circulación, que siguen estando en manos de la gente que tiene cuentas en determinados bancos de la banca pública y privada, que sencillamente presentan montos o, digamos, límites de crédito que son sencillamente ridículos, pues que no puedes hacer nada con esos límites de crédito. Lo frecuente es ver cuando uno habla con amigos, con familiares al día de hoy, que en la banca privada los límites de crédito oscilan entre 5.000, 15.000, a veces hasta 20.000 bolívares de los de ahora, como un límite máximo en el consumo de esas tarjetas de crédito. Eso es lo que te permite esa tarjeta de crédito consumir al día de hoy. Estamos hablando de entre 1, 2, máximo $3 como margen de consumo que te da una tarjeta de crédito. Para hacérselos un poco más gráfico, con una tarjeta de crédito promedio en Venezuela que todavía está funcionando en la banca privada, la gente a lo sumo puede comprar un paquete de 1 kilo de harina de maíz precocido. Eso es lo que puede comprar, no más que eso. Eso es generalmente en la banca privada. En la banca pública todavía hay bancos. He escuchado, por ejemplo, del Banco Bicentenario, quizá del Banco Venezuela, que es el banco más grande en manos del Estado. Era un banco privado que fue luego estatizado por Hugo Chávez, comprado por Hugo Chávez hace creo que justo 10 años. Y que por supuesto heredó una amplia cartera de clientes porque era, si no el primero, lo fue por muchos años y luego estuvo en el top 3 de los bancos nacionales más grandes de Venezuela. Son bancos que todavía, el Bicentenario por ejemplo y en algunos casos el Venezuela, presentan ante sus clientes tarjetas de crédito con márgenes o montos de límites de consumo un poco más amplios. Se habla en algunos casos de 100.000, de 150.000 hasta de 200.000 bolívares como límite en una tarjeta de crédito. Pero eso es una realidad en solo estos bancos del Estado. ¿Qué ocurre en realidad en términos gruesos con el crédito en Venezuela y específicamente con este producto llamado tarjeta de crédito, que es un producto esencial de la banca en cualquier parte del mundo? Bueno, lo que ocurre es muy sencillo. Para entender todo el problema que hay con las tarjetas de crédito en Venezuela, sus límites y ya por vía de hecho, su desaparición como mecanismo de pago, hay que hacerse de un término que a veces es difícil explicar, incluso le cuesta a los economistas, que es el término encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? El encaje legal es la porción
de los depósitos que captan los bancos, que debe estar anclado, resguardado o justificado frente al Banco Central de un país, en este caso nuestro Banco Central de Venezuela. El encaje legal es una parte de todo lo que captan los bancos en un día, por ponerles un ejemplo, que debe estar, como decimos nosotros en criollo, caca, que el banco no puede jugar con esa plata, no la puede tocar, no puede disponer de ella realmente, aunque es plata que capta el banco vía depósitos, vía transferencias, vía todos los ingresos que le hacen sus clientes o terceros a estos clientes. Ese encaje legal o el porcentaje de encaje legal que estaba planteado en promedio el año pasado en Venezuela, para que tengan una idea, era en promedio de un 30% de estos depósitos, de estos ingresos de los bancos. Un 30% de los ingresos de los bancos diariamente iban a reposar o a quedar anclados en el Banco Central de Venezuela, controlados por el Banco Central de Venezuela, y los bancos, generalmente privados, estoy hablando generalmente de la banca privada, aunque la banca pública cae en lo mismo, no podían disponer de ese porcentaje de dinero, aun cuando lo habían captado de clientes o de terceros. Al día de hoy, y por un viraje en la política económica en algún sentido de Maduro, el encaje legal fue subido progresivamente hasta estar promediando al día de hoy, y esto es verdaderamente ilógico, verdaderamente insólito, el 90% de los ahorros, de los depósitos o ingresos de los bancos. Es decir, al día de hoy, la política que se direcciona del Estado Central en términos económicos con la política de los bancos es que los bancos privados y públicos, en teoría, solo tienen más o menos de manejo del dinero que captan 10%. El 90% de lo que le ingresa a los bancos se queda resguardado por el Banco Central de Venezuela. Los bancos al día de hoy no pueden jugar con la plata de la gente. Los bancos al día de hoy, y digo jugar en el buen sentido del término, no estoy hablando en términos peyorativos ni en términos negativos, solo estoy diciendo que los bancos al día de hoy no pueden hacer nada con el dinero básicamente que les ingresa de sus clientes o de terceros, de otros clientes de otros bancos. ¿Qué sucede? Que tradicionalmente nosotros entendemos que la banca utiliza los depósitos que se le hacen para, por supuesto, de allí derivar toda una cartera de productos y servicios, esencialmente el crédito. Una función esencial de los bancos, o en la naturaleza esencial de los bancos como negocio en el siglo XXI y desde hace un buen rato, es captar dinero de personas y con ese dinero eventualmente proveer distintos segmentos de préstamos, tanto a través de las líneas de crédito que se hacen, por ejemplo, a préstamos a personas, a empresas, como a través de las tarjetas de crédito a sus distintos clientes. Si un banco no tiene dinero o no tiene disponibilidad en el dinero que capta para conceder créditos, eventualmente es un banco que solo está quedando para captar préstamos. Y esto es esencial entenderlo. ¿Qué es lo que sucede en términos conclusivos con por el porqué de este cambio de la política económica, en este caso de Maduro, que les decía yo que ha incrementado a la fuerza el encaje legal y que oscila al tiempo de hoy el 90%? Bueno, que se piensa que subiendo el encaje legal de los bancos y restringiendo la capacidad de los bancos para conceder crédito, el tema de la hiperinflación va a ser amortiguado e incluso que va a ser remediado. Se parte de la idea de que la hiperinflación tiene explicación, o una parte de su explicación, esto en el entendido de los nuevos asesores de Maduro, en el hecho de que esta capacidad que le concedían los bancos a la gente de comprar cosas a través del crédito hacía que hubiese mucha liquidez en la calle, mucho circulante en la calle, y que ese circulante y ese exceso de dinero en la calle, en este caso virtual, porque no era un dinero que la gente pagaba de una vez, sino que eran créditos del que se echaba mano, que echaba mano la gente, estaba disparando la hiperinflación. ¿Y qué pensó Maduro? ¿Qué pensaron sus asesores? Que restringiendo la capacidad de crédito de los bancos, restringiendo el crédito y esencialmente las tarjetas de crédito, la hiperinflación se iba a detener. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente, en ausencia de crédito, lo que está migrando en Venezuela, el que puede, es a pagar con cash en dólares, porque en bolívares ya la economía, dada la inestabilidad que plantea el bolívar, es muy difícil que la gente pague en bolívares al día de hoy. Y lo que la gente capta y lo que la gente consume básicamente se da en el mundo de los dólares, por cuanto incluso estos productos como las tarjetas de crédito que se arbitran en bolívares en Venezuela están desaparecidos.
¿Qué es lo preocupante de todo esto? Que el encaje legal no parece detenerse allí. Hay mucho temor de que este encaje legal se ha llevado incluso en los próximos meses, las próximas semanas, cerca del 100% de los depósitos que captan los bancos. Y lo que les estoy diciendo no es cualquier tontería. Si el encaje legal es llevado al 100%, si los bancos se quedan sin dinero con el que poder trabajar, básicamente los bancos que van a quedar en Venezuela, en el mundo de la banca privada, son bancos destinados solo a guardar plata de la gente. Estos bancos no van a poder disponer del dinero, se va a acabar el crédito, el poco que queda en Venezuela, y el banco será más o menos el banco del lejano oeste. Los bancos del lejano oeste guardaban plata en las famosas bolsitas que ustedes veían que guardaban plata, pero eran bancos muy rupestres, pues unos bancos muy primitivos que no tenían ninguna de las gamas de productos que ofrecen los bancos al día de hoy. De manera que nos vamos a quedar con una especie de banca de siglos pasados en Venezuela. Y ese es un riesgo latente. Ese es un riesgo latente porque, repito, lo que se ha planteado o lo que parece creerse es que deteniendo el crédito y a su vez deteniendo la liquidez de bolívares en la calle se va a detener la hiperinflación, cuando sabemos que este fenómeno es mucho más complejo que eso. Pero bueno, eso quedará como materia de análisis para próximas cápsulas. Yo les agradezco por la difusión de todos mis materiales, de todos los contenidos que estoy haciendo por acá con mucho gusto. Les recuerdo que me pueden apoyar en patreon.com, en mi cuenta patreon.com/neoadolfo, y que les espero en la próxima. Además de recomendarles que activen la campanita del canal, de que le den me gusta a este audio y de que lo difundan entre sus contactos utilizando sus redes sociales. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima.